Bueno, bien, ahora sí. Entonces, vamos a revisar un poquito, vamos a ir haciendo algunos punteos del texto que teníamos para hoy y lo vamos a ir mechando con algunas cuestiones que también se mencionan en el debate o en la mesa redonda que les había propuesto para ver por YouTube, ya que hay muchos temas que se tocan, ¿sí? Que son un complemento de alguna forma al texto. Entonces, si ustedes van al texto, van a ver que los autores van a comenzar a introducir este tema, haciendo referencia en principio a la definición de qué es lo que llamamos, ¿no?, materiales culturales dedicados, y esto va a estar basado principalmente en el Código de Deontología del ICOM. Recuerden que el ICOM es este Consejo Internacional de Museos que ha sacado un manual de deontología que básicamente consiste en una serie de reglas mínimas o de normas mínimas concebidas como un instrumento de autorregulación para los distintos profesionales de los museos y que abarcan distintos aspectos de la actividad museística, como pueden ser procedimientos relacionados con la adquisición, la seguridad del patrimonio y sobre todo está incorporado el tema de devoluciones y restituciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza esta serie de reclamos que vamos a ir viendo, que se van a ir intensificando desde los años 70 aproximadamente en distintas partes del mundo? En un principio tenemos el contexto que ya habíamos presentado en las clases pasadas del poscolonialismo, ¿sí? Habíamos dicho cómo a raíz de este movimiento que va a dar voz a grupos culturales minoritarios, grupos autóctonos, se va a empezar a hacer reclamos con respecto, entre otras cosas, al patrimonio que se encuentra en muchos museos etnográficos o de antropología, con los cuales estos grupos culturales ven o entienden que tienen cierta afiliación cultural, ¿sí? Bueno, esto se remonta a lo que habíamos estado discutiendo, de cómo en un principio los museos de antropología, los museos etnográficos se van a ir formando en conjunto con la consolidación de la ciencia antropológica, recibiendo mucha influencia de las ciencias naturales y concibiendo entre sus funciones la de registrar e inventariar las culturas del mundo. ¿Sí? Entonces, los museos etnográficos se van a ir convirtiendo en un muestrario, de alguna forma, que, al igual que los museos de ciencias naturales, clasificaban y exhibían las diferentes culturas del mundo a través de su cultura material. El problema es que, claro, estas colecciones, en muchos casos, especialmente en el caso de las grandes potencias europeas, se fueron conformando en el contexto de la actividad colonialista. Por lo tanto, lo que manifiestan estos grupos culturales, estos grupos autóctonos, es que ellos de alguna manera siguen sufriendo las consecuencias de esta actividad colonialista y que en parte podrían ser aliviadas, si no reparadas, con la devolución de estos objetos culturales que, como decía antes, ellos, con los que ellos se entiendan tienen una continuidad o una afiliación cultural. Por un lado, entonces tenemos este contexto postcolonialista con todos estos reclamos, debates y discusiones que empieza a haber con respecto a la identidad de estos pueblos, a su integración en la sociedad, a la reivindicación de sus derechos, etc., y que van a ir desembocando en estos reclamos puntuales que se van a ir haciendo las instituciones museísticas. Pero si ustedes van al texto de Aranda y Alt, en la introducción que ellos hacen, van a también tocar un poquito, digamos, rápidamente, otro tema que también va a contribuir con la posibilidad de que estos grupos empiecen a hacer este tipo de reclamos y que tiene que ver con la ampliación que empieza a manejarse del concepto de patrimonio. Y esto nos lleva a los textos que habíamos visto en su momento sobre la nueva museología,
en donde se tocaba justamente este tema de cómo se va ampliando este concepto de patrimonio, en donde ya no se entiende simplemente como una colección de objetos, sino que se extiende a una suerte de conjunción entre la cultura, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, y que va a estar muy asociado, a partir de entonces, al concepto de identidad, ¿sí? Si vamos, de hecho, al texto que habíamos trabajado de Nueva Museología, de Navajas Corral, ellos citando a otro autor, dicen, el concepto de patrimonio no va a superar entonces la simple colección de objetos históricos, etnográficos, expuestos en las vitrinas, para ser entendido como esta conjunción, ¿sí?, de medio natural y cultural, en tanto que herencia apropiada por una comunidad. Entonces, esta ampliación del concepto de patrimonio arraigado al territorio y arraigado al concepto de identidad también es uno de los elementos que va a contextualizar y de alguna forma a dar marco a esta serie de reclamos que empiezan a surgir hacia los 70 y que los autores van a hacer una suerte de repaso con respecto a las situaciones de los diferentes países, por lo menos de Europa y del ámbito anglosajón. Y ahí es interesante porque vamos a ver que hay bastantes antecedentes muy importantes incluso para nosotros, ¿no? Porque nosotros como país vamos a vivir también algunos de los acuerdos que se han dado, y vamos a ver cuáles. Y de todas maneras nosotros el caso argentino lo vamos a ir viendo específicamente en las clases siguientes, pero bueno, como lo vamos a ir mencionando también. Preguntita, siempre me quedó la duda cuando a un sitio es declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Quién lo solventa? ¿Queda fuera del territorio específico del estado en el cual pertenece? O sea, ¿se enajena o digamos, sigue perteneciendo al Estado y son aportes, digamos, mundiales para sostenerlo? En realidad es una chapa que te da, es una Ah, chapa que te sirve para atraer turistas, todo, pero no, mucha guita no te llega. Yo laburé muchos años en Santa Ana, en las ruinas de Santa Ana, que son patrimonio de la humanidad, y sí, es eso. Los empleados que estaban los pagaba la municipalidad, los obreros de pala nos pagaba la MUNI, claro, y a nada, nosotros nos bancaba la MUNI y la provincia, nada más. claro, claro, perfecto. No tiene Eso es consecuencias lo muy que pasaba directas. a nosotros en la vida real. Sí, 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 en la práctica. Claro, sí, sí. Después, en el marco teórico, claro, uno puede llegar a entender que tiene mucho más financiamiento o sostén internacional de lo que puede llegar a tener en realidad. Bueno, entonces, como les decía, los autores van a ir haciendo un repaso sobre la situación de estos reclamos en diferentes lugares, en donde, bueno, esto ha tenido más relevancia, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, Australia, donde hay mayor preeminencia de grupos autóctonos, en Nueva Zelanda, pero también a ver qué ha pasado con otras grandes potencias que en su momento fueron grandes potencias colonialistas, como el Reino Unido, Francia y demás. Y también Profe. toca, sí. No, que a mí me llamaba la atención cómo ellos al principio es como que eh, los grupos primitivos sobre todo era como que buscaban un marco legal internacional de donde sostenerse, ya sea la UNESCO, en un momento no sabían cómo iban a tomar algunos aportes de la ONU. ¿Para qué? Para reivindicar esos derechos y para adaptar el concepto, la práctica del nuevo concepto de patrimonio y para que estos museos etnográficos le puedan devolver a la cultura lo que habían perdido. Claro, pero fíjense que es un proceso que se va a ir formando gradualmente, ¿no? Y que comienza con hechos bastante puntuales que se dan de forma simultánea, principalmente en Estados Unidos y en Australia, a partir de la organización de grupos indoamericanos por un lado y de aborígenes australianos por el otro, en donde comienzan a hacer reclamos, pero específicamente sobre el derecho a las tierras, ¿sí? En un momento el debate se centraba en esto y que logran conseguir
un peso suficiente como para que tengan una cabida legal, y efectivamente se reconoce el derecho ancestral de estos grupos que reclamaban a las tierras, en el caso de Australia, a que no se profanen los lugares de enterramiento y demás. Pero estos acontecimientos puntuales que empiezan a suceder hacia los 70 empiezan a permitir que exista o que empiece a existir una serie de debates que van a ir ampliándose en relación a la integración de estos grupos indígenas a la sociedad, con respecto a la reivindicación de sus derechos, a la identidad, etcétera, etcétera. Y eso va a ir decantando finalmente en una concientización por parte de estos grupos y, por lo tanto, en una serie de reclamos por aquellos restos humanos o objetos sagrados que se encontraban en los museos, que pertenecían al patrimonio de diferentes museos. Y lo que marcan los autores es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los lugares en donde más temprano, quizás y de forma más fuerte, empieza a tener cabida legal estos reclamos, va a surgir una serie de acuerdos. En un principio tenemos lo que mencionan los autores, el Congreso Internacional de Arqueología de Southampton, en Inglaterra, en donde se empiezan a discutir estos debates, integrando la vista, la perspectiva tanto de los grupos indígenas como de los investigadores, si estamos pensando principalmente en antropólogos y en arqueólogos, y que estos debates que comienzan en este Congreso en 1986 van a decantar finalmente en 1989 en un nuevo Congreso de Arqueología que se va a hacer esta vez en Estados Unidos, en Dakota del Sur, en donde finalmente se va a firmar un acuerdo, que es el Acuerdo de Vermilion, que se va a abrir la posibilidad de que estos grupos indígenas empiecen a hacer estos reclamos por la restitución de los restos de sus antepasados y de objetos patrimoniales, de objetos culturales, así como la obligación de los museos de brindar toda la información necesaria para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, esto es importante, este acuerdo que se firma, el Acuerdo de Vermilion, porque la Argentina va a tomarlo como antecedentes, y cuando vemos en las clases siguientes las leyes que van a amparar el reclamo de los pueblos indígenas en nuestro país, el Acuerdo de Vermilion, que se firma en este momento, va a ser un antecedente. Yo sé, Sí. ahí no recuerdo en qué parte del texto, pero mencionaba un ejemplo de cómo, por ejemplo, grupos de arqueólogos habían hecho una demanda legal también porque se le había quitado un cierto objeto y no le habían permitido que lo estudien a ese objeto. ¿Y por qué? Porque la orden legal era que inmediatamente lo devuelvan a los grupos primitivos. Pero después, al pasar esa cuestión legal, la justicia como que le termina dando la razón a la arqueología de que por qué no le han dado primero la prioridad de que sea estudiado como patrimonio, porque esa era la cuestión también, que ellos ponían el concepto de patrimonio en el medio, tanto Sí. los arqueólogos y Sí, yo creo de que que vos deberían estás haber dado hablando, lugar para que estudien primero el objeto y después claro, decían que sea restituido. es el caso del cementerio judío en España, que lo levantan, que se lo llevan, que priorizan las cuestiones religiosas por encima de las patrimonios de la investigación, y Exacto. entonces, de último, el quiquero vos ya lo hiciste, porque las cosas ya las sacaste. No las puedes estudiar en el contexto, porque la arqueología, estudiar las cosas en el laboratorio es una cosa y otra cosa en contexto es otra. Ya está, ya perdiste todo, por más que te dejen permiso para usarlo después, la información ya la perdiste. Porque lo más grueso de la información la sacan en el campo. Eso es mi experiencia, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente vamos a ver que toda esta serie de reclamos que empieza a haber no va a faltar, obviamente, las voces críticas y que van a ir, digamos, oponiéndose o de alguna forma haciendo más difícil, ¿no?, estas políticas de restitución, porque pensemos exactamente como dicen los autores, ¿no?, que los investigadores, arqueólogos y antropólogos que estaban acostumbrados un poco a investigar lo que quisieran, de la forma que
quisieran, de pronto empiezan a tener una serie de limitaciones a la investigación que, por lo menos por algunos, no fueron bien recibidas. Entonces, una de las cosas que tocan también los autores es esta tensión que se va dando entre la comunidad científica, por un lado, los grupos indígenas por el otro, o mismo los museos, ¿no? Que efectivamente también uno tiene que entender de parte de los museos cómo se ven de alguna forma o cómo se sienten amenazados en su patrimonio. Y está este miedo o este temor a la pérdida de su patrimonio. Amén de que hay también cuestiones legales, como vimos, mencionan los autores el caso de Francia, por ejemplo, que directamente hay una concepción de inalienabilidad de las colecciones que no permite, siquiera desde un marco legal, la restitución. Entonces son varias trabas o cuestiones que hay frente a estos asuntos. Aunque creo que en general ha habido como una predisposición bastante favorable por parte tanto de los museos como de la comunidad científica a escuchar, ¿no? y a dar cabida a estos reclamos. Profe, sí. Yo entendí mal, o el caso de Francia es como que si hay restitución, pero hay un proceso legal más amplio que en otro lugar, como que analizan muchas más cuestiones. ¿Puede ser así o...? No, lo que pasa, o sea, lo que sabe, ahora lo vamos a ver siguiendo un poco el texto, pero lo que por lo menos narran los autores es cómo se han discutido casos puntuales, específicos, pero no hay leyes generales, como en el caso de la Argentina, por ejemplo, que finalmente se ha hecho una ley general que abarca esta cuestión de la restitución. Pero en Francia los casos que ha habido de restitución son casos puntuales para los cuales tuvieron que hacerse leyes particulares. Profesora, sí. Discúlpeme, ¿tiene relación con lo del Museo de La Plata y los restos arqueológicos que había llevado el perito Mariano Moreno? Sí. Ahora, el caso de La Plata es interesante y lo vamos a tocar puntualmente, creo que la clase que viene o la otra, que ahí tiene textos donde específicamente trabajan esos casos. Pero sí, claro, estos casos, la restitución del indio Inacayal y de Mariano Rosas, fueron las dos primeras devoluciones, las dos primeras restituciones que se hacen en la Argentina. Y vamos a ver cómo justamente había impedimentos legales, ¿no? Que tenía que ver con que los museos no podían, digamos, deshacerse de sus patrimonios porque pertenecen a la nación de alguna manera, y tuvieron en ese caso también que hacerse leyes específicas para que esos restos pudiesen ser devueltos a las comunidades que los reclamaban. Hasta que después se hizo la ley que vamos a tratar también más adelante, que es la ley general que contextualiza y reconoce el derecho de las comunidades indígenas a reclamar por los restos de sus antepasados. Entonces, les estaba comentando este antecedente importante, que es importante también para nosotros, que es el Acuerdo de Vermilion, que va a ser un antecedente de una ley importante para Estados Unidos, que es la ley NACTRA, que va a permitir, va a dar un marco legal para la restitución del patrimonio o de los restos culturales delicados en los museos de Estados Unidos, aunque solamente para los museos federales, ¿sí? Y acá hay otra cuestión que está presente, o sea, una cuestión conflictiva, que es el que estas leyes abarcan a los museos nacionales o los museos que dependen del Estado, pero quedan afuera, como pasó en el caso de Estados Unidos, las colecciones privadas, ¿sí? Fíjense que si ustedes ven el video, ¿no? La mesa redonda que les había propuesto ver, hay una de las ponentes, que es Jacinta Arthur, que va a exponer un compendio de estas mismas situaciones a las que se refieren los autores. Es decir, cómo los distintos países, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, han dado respuesta a estos reclamos. Y es interesante porque complementa algunas de las cuestiones que mencionan los autores en el texto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la autora comenta cómo esta ley que les acabo de mencionar, la ley NACTRA,
no solamente le va a dar un marco legal a estos reclamos por parte de los pueblos indígenas, sino que también va a ir ampliando las categorías de objetos o elementos que pueden ser reclamados. Ya no se trata solamente de restos humanos o de objetos funerarios, sino que amplía la categoría, por ejemplo, objetos funerarios no asociados, es decir, descontextualizados, objetos de patrimonio cultural, o sea, aquellos objetos que no pueden ser reclamados o que no son reclamados por una persona, sino que más bien se consideran como patrimonio de una comunidad, y objetos sagrados, una categoría que ha dado controversias porque justamente las voces que están un poco en contra de toda esta ola de reclamos decían que con esta categoría tan amplia y tan imprecisa, cualquiera podía decir, bueno, este objeto que está en este museo es un objeto sagrado, por lo tanto me lo tienen que devolver. ¿Sí? De las críticas que se hacía a esta nueva categoría de objetos. En fin, bueno, siguen viendo las situaciones en otros países y cómo esto también se va asociando un poquito a los textos que habíamos visto en las clases pasadas, ¿sí? Como por ejemplo las estrategias que empleaban algunos museos para dar respuesta a estos reclamos por parte de estos grupos indígenas. Y una de las cosas que vemos es cómo se empiezan a incorporar a representantes de pueblos autóctonos en el mismo trabajo de los museos. Y otra vez, el video que les había propuesto es interesante porque nos muestra justamente eso. No sé si alguien lo vio. ¿Lo vieron el video? Sí. Lo estuve ojeando así a la apurada porque me llevaba de un lado para otro. ¿Está bien? Sí. Pero fíjense que ahí tenían, por ejemplo, dos integrantes de pueblos. De las comunidades, hay gente de las comunidades. Exacto, exacto, pero que tenían esta posición, ¿no?, ambivalente de ser por un lado integrantes de pueblos indígenas, pero al mismo tiempo estar trabajando en museos y por lo tanto tener un poco la perspectiva partida entre estos dos ámbitos, ¿no? Y es muy interesante, o sea, sí, yo les recomiendo que si no lo han visto, que lo vayan viendo. Probablemente lo trabajemos también para el segundo parcial este video, así que con tranquilidad y despacito lo pueden ir mirando. Porque entre las cosas que se hablan, se charlan, está justamente la perspectiva de estas dos integrantes de pueblos indígenas, que al mismo tiempo son trabajadoras de museos, de cómo es esta experiencia, ¿no? De estar trabajando con los restos de sus ancestros, de alguna manera. Y está buenísimo porque me dan justamente esta perspectiva que quizás para uno que tiene otra mirada, que viene de afuera, le cuesta mucho más entender, ¿no? Y como para nosotros, sí, está bien, son restos humanos, uno puede desde ese lugar crear empatía, pero como para ellos son realmente sus antepasados, sus ancestros. Es que es muy chocante. Es mucho. Vos sabés que a mí, yo aparte de ser museólogo, hice antropología muchos años, me faltaron 2 materias para terminar. Ah, mira. Y trabajando en sitio precontacto, no pasa eso. Pero una vez me invita a trabajar Juan Nóbil en las Fosas Comunes de la dictadura, y me fue completamente imposible por esa cuestión de que estar trabajando con restos que podía haber sido mi viejo. Te da un choque muy grande. ¿Sí? La experiencia de uno, de estar ahí, no, gracias, te agradezco, no, no voy a estar con vos, pero no, pasa eso, sí. Me imagino que a alguien que se sienta parte de los pueblos originarios, esa cuestión también debe ser bastante chocante, ¿sí? O lo mismo que desenterrar difuntos en un enterratorio cristiano, que me ha pasado en épocas de lugares coloniales. Te da un poco de esa cuestión de que estás violando tu propio ritual de la muerte, sí. Juegan un montón de cosas internas en eso, que, por ejemplo, en precontacto no te pasa, es un enterro secundario, no pasa eso, no lo sacas, no pasa nada, pero sí te pasa a mí, por ejemplo, me pasaba esa situación de que me daba cierta cosita. Claro. Sí, totalmente. Tenía miedo como la película de la momia, Rock. ¿Eh? Tenía miedo como la película de la momia, la maldición. Te daba cosita, ¿no? Es
debe ser una experiencia fuerte, me imagino. Bueno, y es justamente lo que decía, por ejemplo, la señora Mapuche, que hablaba justamente todo el tiempo de cómo a ella le interesaba reivindicar esos restos humanos como seres sociales, ¿no? Totalmente, es una dimensión que creo que a nosotros por ahí o se nos pierde o nos cuesta volver ¿no? a construir de alguna manera. Pero claro, otra de las cuestiones que se van mencionando, tanto en el texto como en el video, por eso les digo que se complementan y me parece que está bueno trabajarlo así como material complementario, son las dificultades que se van presentando una vez se va dando el marco legal necesario para que se hagan estos reclamos y que los museos van accediendo a hacer las restituciones, se empiezan a dar una serie de dificultades claro, que no se habían tenido en cuenta y que tienen que ver, por ejemplo, con la ausencia de información que hay sobre muchos de los restos que se encuentran en el patrimonio de los museos. Que es el caso, por ejemplo, que sucedió con el Museo Ambrosetti, de acá de Buenos Aires. El Museo Etnográfico Ambrosetti justamente tenía ese problema, ¿no? De que tenía enorme de restos óseos, cajas y cajas y cajas en depósitos, que ni siquiera habían sido inventariados. Habían en parte sido estudiados ocasionalmente por estudiantes de doctorado y demás, pero no en su totalidad. Y lo que se encuentran entonces es no solamente con un gran desorden, una gran desorganización, perdón, me habían aparecido un de pestañas, sino que ya no había información al respecto, porque claro, esa información había estado ausente desde el momento de la recolección inicial de esos restos humanos. Por tanto, ahora es imposible de reponerlo, o es muy difícil por lo menos de reponer esa información. Y es el mismo problema que se ha encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron a hacer en el Museo Smithsoniano, creo, el inventariado de estos restos humanos y se encontraron con una gran cantidad de restos que no se conocía la procedencia. Este es uno de los problemas que aparecen. Otro de los problemas... Es que las primeras excavaciones juntaban y traían todos. Nosotros acá, en el museo nuestro, que teníamos la Facultad de Humanidades y Artes, teníamos material de las campañas de Rey González, que estaban en los baúles, que le habían llegado con materiales, y levantaban todo, y después no había material humano para poder trabajarlo, porque aparte también en esas épocas eran muy pocos los profesionales de la arqueología y de antropología para poder abocarse a relevar todo ese tipo de material que había. Era por la forma Pero una pregunta, profesora, ¿no había un protocolo de trabajo de estas primeras recolecciones de materiales antropológicos para los museos? Claro, lo que pasa es que tenemos que entender un poco también cómo se van formando estas colecciones. Porque esas colecciones no se levantaban para un museo, se levantaban para estudios científicos. Claro, exactamente. Después terminan yendo al museo. Pero el que no conoce un depósito de un museo tenés cosas del techo al piso, ¿me entendés? En bolsa, en todos lados, que no tenés lugar físico donde meterlo. Exacto. Y más las campañas arqueológicas que se juntan, tenés que tener todo, hasta inclusive la tierra, que para poder hacer flotaciones después en el laboratorio. Tenés que hacer todo lo que juntás, un montón de materiales, muchísimo material. Todos los tiestos de cerámica los tenés que traer, tenés que levantar todo, son bolsas y bolsas, porque son 10, 15 días laburando con 15 monos desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Tal cual. Bueno, por eso hay que ver cómo se van formando estas colecciones, que muchas veces, como dice Roque, no son que por iniciativa de la institución se recolecta de forma organizada, científica y sistemática determinado material, sino que entran a partir de una colección quizás privada, de un interés científico que se hace sin el protocolo pertinente y se encuentran con este desorden, ¿no? Que, bueno, justamente hay un texto que yo no me acuerdo si se los puse en
bibliografía que trata sobre justamente estos temas en relación al Museo Etnográfico Ambrosetti, y habla exactamente eso, ¿no? Como se han tratado de hacer un inventariado de los restos que hay en el museo y se han encontrado con este tipo de problemas a raíz de eso, de cómo han entrado esos restos óseos al museo. En todo caso, bueno, después se los dejo, no me acuerdo si se los... Entonces, incluso en Argentina hay una parte de este video de la mesa redonda donde habla María Lucendere, que es una autora que vamos a ver también en las clases siguientes cuando tratemos específicamente el tema de Argentina y de las restituciones del Museo de la Plata. Bueno, es interesante porque ella obviamente da cuenta un poco de la situación en Argentina, y también habla acerca de, de estas dificultades o de estos impedimentos a la hora de aplicar las leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros tenemos un marco legal bastante rico en este sentido, pero el problema está en el momento de implementar estas leyes, a partir de diferentes dificultades. Una de esas es las que acabamos de mencionar, que muchos elementos, muchos restos directamente no se sabe la procedencia, no se sabe a quién pertenecen. Otros son, por ejemplo, la falta de reglamentación de las leyes que se van promulgando, es decir, se promulga la ley, pero no hay una reglamentación que permita que ésta se haga aplicable. Hay un problema también con respecto a la informalidad de las comunidades reclamantes, es decir, una comunidad indígena para que pueda reclamar un determinado objeto o resto humano tiene que tener cierto marco formal, cierto marco de legalidad, y muchas veces no lo tienen. No explicaba María Lucendere en el video que lo que se hace en algunos casos es hacer la restitución o la devolución de esos restos a una comunidad indígena que tiene los papeles, digamos, necesarios, el marco legal necesario, aunque esos restos no le pertenecen, con el compromiso de que después esa comunidad se lo dé a la que verdaderamente pertenecen esos restos. ¿Se entiende? Bueno, ahí, profe, esto también mencionaba el ejemplo del cuerpo de esta mujer que había sido devuelta a México. Todos los liturgios legales, los idas y vueltas, y cómo al fin y al cabo pueden lograr devolver el cuerpo de esta mujer, y en el texto había una imagen de la restitución, todo estaba, me ha gustado esa parte porque se complementaba con lo del video. Sí, no me acuerdo cuál era el caso. Acá a principio de año, que no fui porque justo estaba de vacaciones, me habían invitado, estaban restituyendo los que se habían levantado en la zona de Monje, acá del sur de Santa Fe, no hace mucho, sí fue en enero de este año, que se hizo la restitución, el reentierro de los restos. Se está trabajando en eso. Sí. ¿En qué parte se había encontrado el monje, Roque? ¿En la, digamos, en la boca o...? En la zona de la boca del monje, pero generalmente en las islas se trabajaba porque en la zona de lo que era la boca del monje, ahí era una reducción franciscana. Sí, yo trabajé eso en el año pasado en el de antropología. Es un sitio hermoso, hermoso, Sí, hermoso. es bellísimo. No, además que yo lo conocía y... Claro. Tiene muchísimo material, está poco estudiado, es muy lindo. Sí. Y había, digamos, enterrado un montón de restos ahí, de restos materiales. Hoy en día, la última vez, hará 10 años atrás, la última vez que fuimos con Roquetti a hacer una prospección, caminando abajo de los parrilleros apareció una pipa africana, ¿me entendés? Hay materiales, sale por todos lados. Y en la zona de islas sí hay un montón de enterramientos, que fue donde se hizo el reentierro en enero de este año. Claro, ahí es donde está el Coronda, entre el Coronda y... Sí. Así es, un lugar hermoso. Sí, es bellísimo. Bueno, fíjense que otro de los casos que toman es el del Reino Unido, que presenta estas problemáticas que les había mencionado antes, en donde hay una legislación que prohíbe a los museos mover elementos de sus colecciones. Entonces, esto impedía
como había pasado en su momento en Argentina, hacer las devoluciones que reclamaban distintos sectores, distintos pueblos indígenas. Entonces tuvieron que valerse de una ley que se promulgó en el 2004, que es la Ley sobre Tejidos Humanos, que es una ley que surgió a partir de una controversia en un ámbito muy diferente, en un contexto muy distinto, que no tenía nada que ver con los reclamos indígenas, pero que fue utilizada para poder desadquirir estos restos humanos de las colecciones de los museos y hacer posible legalmente la devolución, ¿sí? Ahora fíjense que es interesante que en el texto también se dice que estos debates que empiezan a surgir en Estados Unidos en este momento continúa y se va enriqueciendo con una serie de preguntas que nos muestran la dificultad y lo complejo que es todo este tema. Si ustedes van a la página, es la página 12 del texto, hacia el final, hay una serie de preguntas que es interesante hacerse, ¿no? Con respecto a esto. Como por ejemplo, ¿cómo delimitar lo que debe definirse como restos humanos? ¿Es esta definición válida para la arqueología, para los restos de homínidos anteriores al Homo sapiens? ¿En qué categoría encajan los artefactos u objetos que incorporan restos humanos o con los huesos que han sido tallados y se han convertido en artefactos? ¿Se puede actuar de manera indiscriminada en cementerios o necrópolis históricas, etcétera? ¿Sí? Este tipo de preguntas nos abren un poco la dimensión de la complejidad del asunto, porque es mucho más claro en aquellos casos en donde existe un reclamo por parte de sociedades vivas, ¿sí? Que es el caso australiano, de los aborígenes australianos, en donde la afiliación cultural con los restos que se reclaman es muy fácil de trazar. Estamos hablando de restos por ahí que distan de 100 o 200 años, ¿sí? Entonces hay una continuidad cultural, una afiliación cultural mucho más clara. Pero, ¿qué pasa con aquellos restos que se reclaman y no hay posibilidad por la distancia temporal entre los restos y los grupos reclamantes? No se puede establecer una afiliación cultural entre ambos grupos. Entonces, esto nos habla un poquito del panorama de lo complejo que es este asunto. Sí, nosotros siempre lo hacíamos como chiste. Ese planteo lo... Sí. Ese mismo planteo que plantea el autor, nosotros lo hacíamos como chiste cuando acusábamos, ¿me entendés? De, qué sé yo, a Lucy, ¿quién la va a reclamar a Lucy? Todos somos descendientes de Lucy. Sí. Bueno, pero es así. Bueno, ha habido casos, por ejemplo, en el sur de Australia, se ha encontrado un cementerio, un yacimiento arqueológico con restos de aproximadamente 20 personas, pero que datan de Pleistoceno aproximadamente. Y sin embargo, esos restos empezaron a ser reclamados por grupos aborígenes y suscitó todo este tipo de preguntas y de controversias, ¿sí? Levantándose la voz de muchos arqueólogos y antropólogos en contra, obviamente, de que se devuelvan estos restos, porque justamente era imposible establecer una afiliación cultural entre los grupos reclamantes y estos restos óseos. Pero bueno, por eso, son bastantes, digamos, cuestiones que hay que pensar cuando se estudian o se tratan estos temas. También se da el caso, y como se ha dado en Argentina con estos casos del Museo de la Plata, en donde los mismos restos humanos eran reclamados por distintos grupos indígenas, ¿sí? Entonces, nuevamente, son temas que presentan, digamos, diferentes aristas y bastante complejidad, ¿no? Bueno, y si vamos siguiendo después el texto, bueno, vamos saltando algunos casos que ellos ven, como el caso alemán, etcétera, etcétera, pero me interesaba lo que les había mencionado antes, el caso francés, porque es uno de los países, digamos, que más, más crítico o más duro es en cuanto a este tema de las restituciones, ¿no? Yo les decía que hay una concepción con respecto a las colecciones de inalienabilidad que impide este tipo de restitución, impide este tipo de devolución.
Y se han dado casos puntuales, que eran los que les había mencionado antes, en donde sí se han devuelto, por un lado, se han devuelto restos humanos pertenecientes a la Venus Hottentote, una de estas pobres, digamos, víctimas que han sido paseadas por ferias internacionales como fenómenos naturales, digamos, un fin muy triste, y que se conservaban sus restos y que finalmente fueron repatriados a Sudáfrica, pero tuvo que hacerse una legislación particular para que estos restos pudiesen moverse, ¿sí? Lo mismo que la colección de cabezas maoríes, que son los dos casos más famosos de restitución que ha tenido Francia. Y al mismo tiempo también ha habido un caso muy controversial que mencionan los autores con respecto a las máscaras Hopi, ¿sí? Pertenecientes a pueblos indios norteamericanos. Estas máscaras estaban siendo subastadas, iban a ser subastadas en Francia. La embajada de Estados Unidos, haciéndose representantes de los grupos Hopi, empiezan a reclamar estas máscaras y a tratar de impedir que se lleve a cabo pero finalmente la justicia de Francia no les da lugar y permite que se haga la subasta. ¿Por qué? Porque argumenta de que no se trata de restos humanos, sino de obras de arte. Y esto también es interesante porque nos trae un poquito a colación lo que habíamos visto también en clases pasadas con el texto de Bovicio, cómo estos objetos etnográficos se van transformando, digamos, o se van recategorizando, y gracias a esa recategorización se puede llevar a cabo esta venta, ¿no? Yo creo que en realidad son los europeos que transgiversan el contenido, la funcionalidad del producto, de la obra, del material. El material no tiene la culpa, el que muta es la concepción que tienen los europeos sobre eso. Claro. También es una manera de no mostrar el imperialismo, mostrarlo más suave, más tenue, no como un acto de dominación, de explotación, sino como mostrar las cosas bellas de esos lugares que han explotado. Sí. En cierta manera legitimar su imperialismo también, al mostrarlo como objeto de arte y no como producto del saqueo. Bueno, esas son las críticas. Profe, también el tema del concepto de patrimonio, ¿no? A mí me llama la atención cómo ellos no juegan con el concepto de patrimonio, pero lo adaptan. ¿Por qué? Porque es un patrimonio artístico, no es un patrimonio cultural de la comunidad que reclamaba. Entonces, a mí me llama la atención el reclamo que leo al costadito de referencia. Leo, por ejemplo, como le decía el abogado, como el abogado mismo que representaba al pueblo primitivo había comprado una máscara para hacerle notar al pueblo primitivo que le devolvía algo de todo lo que estaban perdiendo. Y ahí aclara que era una batalla solamente que habían perdido, que en algún momento iban a lograr una mayor restitución. Pero es obvio que juegan con el concepto también de patrimonio, es un patrimonio artístico, no es un patrimonio cultural de los pueblos que estaban reclamando en ese momento. Sí, tal cual. Bueno, son las críticas justamente que vimos que se le hacen a aquellos museos que toman esta perspectiva estética para ayornar un poco sus colecciones o para hacer frente a las críticas que se le hacen desde el poscolonialismo. ¿Se acuerdan? Efectivamente, es considerar desde un concepto de arte puramente occidental aquellos objetos que originalmente tenían un sentido y una función totalmente distinta. Que es un poco lo que plantea también Bovicio en el texto, al decir que cuando se presentan estos objetos, aún si se rescata su carácter estético, tiene que estar presente todo este sentido original, esta funcionalidad que tenían sus contextos de origen, porque si no son objetos que han sido totalmente vaciados de su contenido, ¿no? De su sentido. Entonces sí, efectivamente, vemos la recatalogación de todo. Entendemos la idea, sí. Lo catalogan nuevamente. No, perdón. Sábado a la mañana no es el momento indicado para dar clases. Claro, un concepto puramente
occidental y moderno, ¿no? Porque también tenemos que entender que hay un montón de obras, de objetos, que son occidentales, pero que son anteriores a la elaboración del concepto moderno de arte, ¿no? Que también fueron producidas con fines y con sentidos y con funciones completamente ajenos a lo que nosotros consideramos arte, y sin embargo son exhibidos actualmente en los museos como obras de arte, ¿no? Entonces, fíjense que en Francia no solamente está este concepto de la inalienabilidad, ahí me salió la palabra, del patrimonio de las colecciones de los museos, sino que también está este concepto de valor universal de la cultura, que es uno de los argumentos que van a tomar los museos para defender su postura, para defender su patrimonio, ¿sí? Bueno, como dicen los autores, ¿no? En el contexto de unos debates que se celebran en el 2008 en el Museo de Quai Branly, ¿se acuerdan el Museo de Quai Branly, que lo vimos con el texto de Bovicio, que es este museo que se va a formar con el traslado de una parte de las colecciones etnográficas que se encontraban en el Museo del Hombre, en donde se van a defender esta postura, ¿no? De que este tipo de patrimonio representa una suerte de archivo de la humanidad, que son testigos de la historia, de los cambios, de la diversidad cultural, testimonio de la vida y de la muerte de numerosas culturas, y aportan, desde el punto de vista científico, información sobre la evolución humana, enfermedades, sobre la historia de las migraciones, etc. Entonces, lo que debe primar... ¿Qué página es? Eso está en la página 15 y 16, final de la 15 y principio de la 16, ¿no? Y que todos estos valores, que son un aporte, digamos, o un servicio a la humanidad entera, deberían prevalecer por sobre los intereses particulares de los grupos reclamantes. Entonces, en esta línea van a formarse una serie de posturas de los museos que en el 2002 van a formar una declaración que se llama la Declaración de la Importancia y Valor de los Museos Universales, que básicamente van a presentar este argumento: el valorar su patrimonio como una suerte de patrimonio universal de la humanidad, en detrimento de los intereses particulares de las comunidades reclamantes. Si ven hacia el final de la página 16, dicen los autores, ¿no? Los museos, aún sensibilizados a las voces que reclaman la restitución y aceptando tratar estas demandas de forma individualizada, consideran que ofrecen un contexto válido y valioso para objetos que fueron desplazados de su contexto original tiempo atrás en unas condiciones no comparables a las actuales. Es decir, que no solamente van a abogar por este valor universal de su patrimonio, sino que también presentan argumentos del tipo que exhibir objetos o patrimonio de diferentes procedencias en un mismo espacio va a permitir lecturas mucho más enriquecedoras que las que pueden ofrecer ver esos mismos objetos de forma aislada. Bueno, son algunos de los argumentos entonces que van a presentar los museos como, bueno, defendiendo obviamente su postura y su patrimonio, ¿sí? También es cierto que los casos son muy diversos y es muy difícil englobar bajo un mismo marco legal todas las situaciones. Y esto también está contemplado en algo que se charla en el debate, en la mesa redonda que les propuse para ver, en donde se hace la diferencia entre repatriación y restitución. No sé si alguien llegó a esas alturas. No, creo que está al principio. Me parece que está más al principio del video. En donde María Luz Sendere justamente habla de esta diferencia entre repatriación y restitución. Y esto es importante para nosotros, es interesante para nosotros, porque ella lo explica esto.
En el caso argentino, nosotros hacemos un uso particular de estos términos, no nos acatamos, digamos, al sentido técnico que tienen estos conceptos, sino que en Argentina se habla prácticamente para todos los casos de restitución y de devolución, cuando en realidad, en el ámbito principalmente anglosajón, hay una diferencia entre restitución y repatriación. ¿Alguien llegó a esa parte del video? No, bueno. Dice María Lucendere que restitución se refiere técnicamente, ¿no?, a la devolución de aquellos bienes que fueron adquiridos ilícitamente en contravención de los convenios contra el tráfico ilícito. Pensemos, por ejemplo, colecciones de artes y demás. Por ejemplo, lo que fue colecciones u objetos de arte que pertenecían a los judíos que fueron expoliados por los nazis, ¿no? La devolución de esas obras de arte a los descendientes consistiría en un caso de restitución. Por otro lado, está el concepto de repatriación, y ahí sí hace referencia a aquellos objetos que que llegaron a los museos por algún mecanismo legal, y que ahora son reclamados por una comunidad. Pero en Argentina no se habla de repatriación, se habla siempre de restitución, ¿sí? Repatriación en Argentina se refiere específicamente a cuando un objeto o restos humanos son repatriados, o sea, son llevados fuera del país a su lugar de origen. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones diferentes, ¿no?, estos casos, como decían los museos en este sentido, no tienen razón, que cada caso hay que tratarlo de forma individual. Es muy diferente, por ejemplo, los casos que se me ocurren ahora de los bronces de Beni, no sé si están al tanto. Es un caso, digamos, que dentro del contexto de los museos y de la historia del arte ha generado bastante debate, bastante controversia, que fueron objetos que fueron sí expoliados en las campañas punitivas realizadas por el Reino Unido, en lo que sería actualmente Nigeria, y que actualmente, o desde hace unos años, están siendo reclamados por el gobierno de Nigeria, y que finalmente en la restitución de estos objetos. Pero este es un caso. Otro caso diferente, pero que también entra dentro de este tipo de debates y de discusiones, es, por ejemplo, los reclamos que se hacen con respecto a objetos que además son realmente objetos muy valorados universalmente, como se entiende como parte de la cultura universal, como pueden ser los frisos del Partenón, por ejemplo, o objetos como el busto de Nefertiti, que también han sido objetos de estos debates. Y allí los casos son diferentes, ¿no? Por eso hay que estudiarlos de forma... Con respecto a lo de Grecia, al Partenón, creo que fin del año pasado, principios de ya comenzaba la repatriación, digamos, de algunos de los restos desde Inglaterra. No, la verdad que no escuché. Profe. No, la verdad que no había escuchado, se había empezado a considerar, porque hasta ahora tenía una posición muy reacia. Imagínense, ¿no? Es como una de las marcas registradas del Museo Británico son los frisos del Partenón, y hacer el desprendimiento de ese patrimonio es, o sea, una carga además simbólica sin precedentes. Sí. No, profe, yo le quería preguntar si el caso que me ha gustado de la mujer que ha sido devuelta a México es un caso de repatriación. Claro, o sea, porque el Estado mexicano estaba en el medio, ¿no? Claro, sí, no, en ese sentido sí, pero por eso, digamos, desde el lado
técnico del concepto si en un caso de repatriación. Pero bueno, ya les digo, nosotros, o sea, en Argentina tiene un uso más peculiar de estos términos. ¿Qué les estaba diciendo? Que en el caso del Partenón, ¿cuál es el problema de los frisos del Partenón? Que en realidad cuando se adquieren los frisos, las metopas y demás, fueron comprados y adquiridos, digamos, legalmente. Entonces, es complicado porque de alguna forma se está extrapolando un sentido que estamos manejando actualmente a circunstancias del pasado que son completamente ajenas al sentido que le estamos dando hoy en día. Entonces, Perdón, mira, ahí lo busqué. En enero de este año salió una noticia que, bueno, que los mármoles del Partenón podrían ser devueltos pronto a Grecia gracias a un acuerdo de intercambio cultural que están ultimando el Museo Británico y las autoridades de Atenas. Bueno, me va a hacer algo de ver eso, sinceramente. Bueno, está bien, qué sé yo. Sé que hubo, sí, la restitución de los bronces de Beni, que también fue muy controvertido. Bueno, ahora el caso del Partenón, la verdad que no estaba al tanto. Pero bueno, si es así, veremos qué sucede. Bueno, en fin, no solamente todas estas regulaciones, estos marcos legales atienden a lo que es los reclamos de restitución y de devolución en sí, sino también todo lo que tiene que ver con cuestiones de exhibición y de conservación de estos patrimonios. Porque incluso en el caso de que no haya una comunidad definida a la cual puedan ser devueltos estos restos, sí se entiende que tiene que haber ciertas regulaciones con respecto a cómo se manipulan y se exhiben, si es que se exhiben estos restos. Por ejemplo, en el caso de La Plata ha habido una ley que ha prohibido directamente, si no me equivoco, la exhibición de restos humanos. El museo ha retirado todos los restos humanos de exhibición. Entonces, no solamente las leyes conciernen a lo que es específicamente la restitución, sino también a lo que es toda la política de los museos con respecto al manejo, la manipulación y la exhibición de estos restos, especialmente los restos humanos, ¿no? Que es lo más controvertido. Profesora, sí. Le hago una consulta. ¿Esta ley afecta a todo el patrimonio museístico en nuestro país? Porque el tema es el siguiente, me preocupa, por ejemplo, la exhibición del Museo de Alta Montaña de Salta, que tiene a los niños encontrados en la alta montaña, en la alta cumbre. El Uyayaco, sí. Sí. Bueno, esto también es un tema que ha dado muchísimas controversias, y es uno de estos temas que, como les decía, hay que estudiarlos individualmente. ¿Por qué? Porque de pronto hay grupos que empiezan a reclamar estos cuerpos, pero ¿cómo podemos hablar de una filiación cultural cuando estos cuerpos pertenecían al Imperio Inca, el cual no mantiene ninguna afiliación de ningún tipo con esos pueblos reclamantes? Después, hay también que tener en cuenta el interés científico del estudio de esos cuerpos y qué pasa si se llegan a hacer la restitución a esos grupos que reclaman. ¿Dónde van a ir a parar esos cuerpos? Si se los deja ahí en el lugar donde se lo encontraron, como algunos pedían, entonces se está haciendo abandono del patrimonio, porque dejarlos en el lugar donde se encontraron implica su deterioro y finalmente la desaparición de los mismos. Entonces, creo que se ha llegado finalmente a un acuerdo más o menos común en donde se ha constituido un ámbito especial para exhibir esos cuerpos, pero es uno de estos casos que ha requerido, obviamente, de una atención y un estudio individualizado y específico a esas circunstancias. Igual hay un protocolo, no se exhiben siempre el mismo cuerpo, están en un ambiente climatizado y protegido. Claro, sí.
Digo, hay una buena conservación del patrimonio histórico y la verdad es una de las exposiciones más cuidadas que yo he visto en ese sentido. Sí, por eso les decía, se ha llegado a un acuerdo que es fruto también de todos estos debates que se han suscitado entre la comunidad científica y grupos autóctonos, grupos indígenas, y que han llegado a, creo, me parece entender, a un acuerdo en donde se exhiben los cuerpos, pero exactamente con una situación, digamos, muy, muy cuidada, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna cuestión que hayan visto en el texto que haya quedado por mencionar. Bueno, hace referencia después al caso español, pero no sé si a nosotros nos interesa tanto. Sí, hace referencia a unas momias de las Canarias. Sí. Que nosotros acá tenemos en Argentina y hemos devuelto también. También, sí, hubo devolución de las momias guanches, sí. También el Museo Ambrosetti devolvió, creo que fue, si no me equivoco, el primer caso de repatriación que hubo acá en Argentina cuando se devolvió la cabeza maorí que estaba en el Museo Ambrosetti. Pero bueno, en el caso argentino lo que hay, y también esto se ha tratado en la bibliografía que tenemos más adelante, es mucha descentralización con respecto al conocimiento del patrimonio, de las colecciones de los museos, ¿no? Que es una de las dificultades que veíamos antes, que es uno de los principales impedimentos quizás para poder hacer frente a los reclamos sobre restitución del patrimonio. Bueno, ¿alguna cuestión que haya quedado para mencionar que yo no haya visto, no haya comentado? No, todo, hemos visto todo. Bueno, a grandes rasgos, más o menos, repasamos lo que es la situación internacional, o sea, principalmente en el contexto anglosajón y europeo, y después vamos a ver específicamente lo que sucedió y sucede en el caso argentino. Entonces, a ver, tenemos clase 27. Bueno, la clase siguiente. Vamos a ver los textos de Cosmay, Restitución, Repatriación y Normativa Ética y Legal en el Manejo de Restos Humanos Aborígenes en Argentina, y el texto de María Luz Endere, Derechos y Reclamos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Entonces, la clase que viene tenemos un encuentro asincrónico y recién el 3 de junio nos volvemos a encontrar de forma virtual. Entonces, sí. No, nada. Había estado leyendo el Endere yo, y medio que le pifia bastante en algunas cosas, pero bueno, vemos la clase que viene. ¿Qué cosas? ¿El texto de Endere? Sí, en los datos duros, o se levantó copeteado, tenía que escribir el artículo de golpe, pero me mata a San Camil, me lo mata en 1882 y confunde la restitución de él, porque San Camil muere en 1932 y mira. no muere en Cochicó, sino que muere barriendo el patio de la casa, le agarra un paro cardíaco y muere. Ajá. Eso lo sé porque, es más, entrevisté a los descendientes de San Camil, hice un trabajo sobre él en su momento, lo estuve poniendo allá en Victorica, en La Pampa, y sí, él no muere ahí, sino que él después de Cochicó se va a Santa Ana, Misiones, que es donde yo había hecho arqueología muchos años, se produce un levantamiento, no una traducción, en una fábrica de azúcar, una plantación de azúcar, una refinería que tenían allá, que era de Sindo Roca, que él subleva a los indios que traen de la campaña del desierto, se escapan al Paraguay, y él después va a volver a Victorica, donde va a morir de viejo, pero ella me lo mata ahí antes de que me haga la mitad de las cosas que hace San Camilo. O sea, que luego como que le pifia con los datos, feo. Bueno, entonces hay que leerlo con atención y cuidado. Bueno, están todos advertidos. Bueno. Lo trata en la página... que todavía...
El tema es que nosotros no tenemos esos datos, ¿cómo hacemos para, yo la verdad que no lo sabía. contarlos? Yo porque yo a San Camilo trabajé varios años, trabajé ese caso en particular, y entonces... Por eso después nos brindás toda la info, Roque. Sí. Okay. Bueno, lo voy a hablar con sí, me anoto también, es más, por la información. Lo podés googlear, él estuvo preso, Martín García, después se lo llevan para allá, San Camilo. Sí, lo podés googlear, la muerte de San Camilo, y te va a tirar, si querés, está en la web, con cualquier lado está. Sí. Bueno, ese dato le feo. A tenerlo en cuenta. Bueno, está bien. Entonces, ya con estas advertencias, vamos a leer el texto, a trabajar el texto de Ndere, ¿sí? Por lo menos todo lo que tiene que ver con los antecedentes legales en Argentina. Ella es, si no me equivoco, es abogada. Es abogada, claro, exactamente, ambas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el marco legal de las leyes de restitución y repatriación, bueno, ahí creo que tenemos que confiarle, ¿no? No, está bien, no, te comento, no, eso te lo digo posta que es así, porque... No, me parece buenísimo que lo hayas advertido y que no, está bárbaro. Bueno, entonces quedan esos dos textos para la clase que viene, que es clase asincrónica. La próxima sí tenemos encuentro virtual. Y para los que entraron un poco más tarde, les estaba comentando que ya tengo buena parte de los exámenes corregidos, me faltan algunos que los voy a ir terminando esta semana, y ya voy haciendo la devolución. La gente que me entregó los trabajos prácticos que tenían que hacer correcciones, ténganme un poco de paciencia, ya se los voy a devolver. Lo que pasa es que ahora estoy con el tema de los parciales, y la verdad que mucho como que no doy abasto, pero ténganme paciencia que ya los voy a devolver también, ¿sí? Bueno, dicho esto, si no hay más comentarios ni aportes... Profe, sí, dígame. Lo único que nos faltaría sería otro parcial más y nada más, ¿no? Sí, no, nada más. Trabajo práctico solamente el que tomamos, y nos queda solamente el segundo parcial. Así que, no sé, creo que acá en el cronograma no les había puesto fecha, pero calculemos una semana antes aproximadamente, no, 2 semanas antes del final de las clases, yo les voy a pasar las consignas. Sí, puede ser con un poquito más de tiempo, que sí, o sea, vamos a estar complicadísimos porque todos nos van a pasar 2 semanas antes de finalizar. Bueno, antes no hay problema, una semana antes. Otra cosa, yo tengo un problema que me adelanto. El texto que vos nos das de Viñuales y Ndere son 223 carillas. No, pero a ver, esperen, porque acá... Ese picante, No, esperen, porque fíjense, ¿qué dice? Restitución, repatriación, páginas 27. De la unidad 4. El de la unidad 4. Viñuales y Ndere. Son 223. No, pero escuchen. La unidad 4, donde dice reflexiones acerca del patrimonio intangible, ¿ese? No, que dice legislación, enseñanza y difusión de patrimonio cultural. Para que no lo encuentro. ¿En qué clase está? Ah, el de Rolandi. Legislación y gestión del patrimonio arqueológico. Exactamente, sí. Pero dice páginas 33 a 54. Ah, bueno, estamos. Yo no subiste todo el texto, yo directamente lo voy bajando de ahí, lo voy imprimiendo. Fíjense que en el cronograma está especificada las páginas de cada bueno, perfecto, no dije nada, mil disculpas. No, está bien. Bueno, bueno, creo que eso es todo. ¿Alguna cosa más? ¿No? Más o menos, ¿en qué fecha estarías subiendo vos las consignas? Bueno, lo podemos hacer, si a ustedes les viene bien. A ver, esperen. Clase 24 del 6, 17. Sí, ese 10. Tenemos 3 semanas antes. Por ejemplo, para el 10 de junio, ¿estaría bien? Sí. Perfecto. Claro, ustedes tengan en cuenta que por más que yo suba las consignas, van a implicar textos que todavía no vimos, ¿sí? ¿Entienden? Porque las estoy Sí, pero perfecto, nosotros ya nos vamos organizando. Igual,
son No tenemos... temas que los van a poder manejar completamente porque tienen que ver con todos estos temas que estamos trabajando. Lo que vamos a trabajar específicamente en la clase, en la unidad 4 son estos mismos temas, pero de marco más legal, ¿sí? Más jurídico. ¿El parcial va a ser parecido al primero, profe? Sí, probablemente. Va a implicar un trabajo más de investigación, quizás los haga trabajar con el material audiovisual que lo subí, pero sí, más o menos del mismo tipo. Bueno. Fantástico. ¿Listo Bueno, entonces? Listo, profe. Perfecto, Listo, bueno. muy buen fin de semana. El 3 de junio. ¿Cómo? Nos vemos el 3 de junio. Nos vemos el 3 de junio, exactamente. Bueno, muy buen fin de semana. Bueno, Y nos gracias estamos igualmente. comunicando, Muchas gracias a Estamos. todos. Buen fin de Gracias. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Adiós, chao, chao. Adiós.